pues vamos ya con nuestra mesa de sociedad, hoy más de gala que nunca, y como se lleva el rojo en moda fiesta, yo aquí de rojo también. Con todos los estilismos que aparecen en nuestros vídeos de hoy vamos a comentar con Javier López de Moda Hombre del Corte Inglés. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a nuestra mesa. Compartimos sofá, Javier y yo, en cierta ocasión, pero nunca lo habíamos tenido aquí en la mesa. Bueno, encantado de estar aquí. Espero que pases un rato muy agradable con nosotros. También con nosotros Manuel Bandín, estilista, propietario de los salones Bandín Peluqueros Cebado y que vuelve a su casa. Buenas noches. ¿Qué tal de Navidad? Muy bien, muy bien. Muy movida. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Muy movida, sí, bien. Bueno, pues repite, como siempre, una de nuestras habituales, Marisa Ríos. Buenas noches. Buenas noches. De rojo tú y yo. Yo rojo también. Sí, dándole color a la vida. Efectivamente, vamos a poner un toque de color a este tiempo tan gris. Y no podíamos hablar de moda de gala sin tener con nosotros a una de las expertas de Santiago, y ella es la directora de Os Store, Sandra Mejide. Buenas noches. Buenas noches. Un poco más oscura. Sí, yo fiel al negro, como siempre. Bueno, pues con todos ellos vamos a hablar de muchos de los estilismos que veremos a lo largo de la noche en diferentes actos sociales de Compostela, y el primero de ellos nos va a llevar directamente a la Galería Metro. Es la presentación de una nueva exposición colectiva. Pues era la exposición de una colectiva de Terra, comisariada por Melania Freire, que se inauguró recientemente en la Galería Metro, donde todavía puede verse esta exposición. ¿Qué os han parecido estas imágenes y estos estilismos para la inauguración? Marisa. Mira, me gustó, prácticamente lo único que me gustó fue un chico que se ve de espaldas, no sé si se le reconoce o no, pues yo no le vi la cara. Un chico que lleva, creo, una chaqueta negra, no sé si era azul muy oscuro negra, y lleva como un fular así azulón y un pantalón estrechito con un zapato, un buen zapato y todo. Y tiene así una planta por detrás que me gustó mucho. Fue, digamos, con lo que me quedo, ¿no? Lo que me causó impresión. Buena impresión. Las exposiciones siguen siendo así, sobre todo esta exposición de artistas jóvenes, donde vemos looks mucho más desenfadados, ¿no? Sí, de eso ese chico tenía un cabello muy desenfadado que, bueno, iba acorde con ese look, ¿no? En general va muy de andar por casa todos, ¿no? Pero sin embargo este chico estaba muy estiloso. Muy de andar por casa y con detalles de plena actualidad, de moda. Bueno, pues un poquito de su tendencia, siempre un poquito pitillo, pero es verdad que la moda aquí tampoco es que sea muy extrema, es un poco calle, y yo creo que podría ser para ir a trabajar como para ir a un acto social. O sea, realmente yo creo que no hay nada que destaca especialmente. Javier, ¿a ti qué te ha parecido? Yo veo ahí un look muy casual y muy acorde con el tiempo que estamos teniendo en Santiago, que ya... También es verdad que no nos dejamos la lluvia de lado, ¿no? No nos da tregua y tenemos que andar con el chubasquero, con el plumífero y demás. Y nosotros que ya queremos ver la moda de primavera, en fin. Bueno, pues seguimos con más imágenes. Es la presentación de la web Área Santiago.
presentación de la nueva web Área Santiago, un acto que tuvo lugar en el Pazo de Rasoy esta misma semana con los alcaldes de todos los municipios que aparecen representados y, como no, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, y la concejala de Turismo, Reyes Leis, a la cabeza. ¿Algún look para destacar aquí? Yo tengo que decir que no me gustó nada un alcalde no sé de dónde, que estaba en la mesa con el chubasquero, la parca azul marino guateada puesta. Porque aunque sí que es verdad que las inclemencias del tiempo obligan a ponerse ropa de ese tipo, pero dentro de los locales no llueve. Dentro de los locales, me sobra quítatelo, esa parca, ¿no? en la mesa. Y si por sí. encima estás en la mesa presentando, Claro. quítatelo definitivamente, ¿no? Sí. Les pediríamos para esta presentación, que es así, bueno, como veíais, era en una sala de prensa, la sala de prensa del concello, pero ¿deberían ir de traje y corbata, a vuestro entender, o se puede ir con un look más sport? Javier. Bueno, de todas maneras, indiferentemente, ahí hay una mezcla de look, tanto de un look clásico, como es el del alcalde de Santiago, pero elegante, y después observamos también pues gente que va muy urbana. Entonces hay una mezcla de tendencias. Una mezcla de tendencias. Poco que hablar de los peinados. Sí, porque la mayoría son mujeres, los chicos en eso son más conservadores. Reyes siempre impecable, la verdad es que a mí siempre la veo y siempre de todo, me gusta cómo va. Y el resto de las mujeres estaban contra el paredón, no sé por qué. Yo no había sitio, era todo el mundo sentado y ya no había más sitio. Al fondo. Pero, y estaban muy bueno, pues eso, muy urbanas, muy casual. Y mucho pelo recogido, que es lo que toca con este tiempo. Sí, sí. Pues ya las veo a justificar. Las melenas, no, es verdad, las melenas con esta humedad es tremendo. Entonces la comodidad prima, ¿no? Sandra, ¿algún apunte? No, sí que es verdad que yo creo que para este tipo de actos sí que deberían de mantener un mínimo de protocolo y, bueno, una americana al menos, pero por lo menos un poquito de orden, lo que dice Marisa, o sea, que no haya nada que resalte por malo, digamos. Un mínimo, dentro de lo clásico, lo moderno, cada uno en su estilo, pero sí que un poquito más equilibrado. Pues orden y concierto, y veréis qué ordenados me son los del siguiente vídeo. Mucho look ejecutivo en esa primera convención del Banco Sabadell Gallego. Primera convención del Banco Sabadell aquí en Santiago y mucho look ejecutivo. ¿Nos gusta, Javier? Pues en este vídeo lo que veo es bueno, mucha sobriedad, con un toque, el toque de colorido lo dan las corbatas y aparte los vestidos de las señoras acompañantes. Poca señora, yo creo, Poca señora. Y poco vestido de color, ¿no? Oye, ¿cómo somos aquí el caballero en Santiago a la hora de vestirse? ¿Animan con corbatas atrevidas o todavía les cuesta? Pues todavía no, le cuesta un poco. Es una... En Santiago el tipo de cliente que utiliza traje se esmera un poquito con la corbata, pero sigue con la típica camisa lisa, como mucho una raya, que al contrario de los demás europeos, dígase ingleses, franceses y tal, se atreven pues con estampados combinado con rayas.
a los españoles nos cuesta un poquito más. Un poquito más. Seguimos con la camisa de doble puño, no vamos como los demás europeos que se atreven pues con el puño sencillo, con grandes estampados, grandes coloridos. Nosotros somos más conservadores. Bueno, el tipo de público que supongo que va a Hugo Boss sí se atreve un poco más, ¿no? Bueno, al menos lo intentamos. Aquí hacen es un poco la idea. Convencimiento, ¿no? Sí que es cierto que en este tipo de acto hay, bueno, y sobre todo de banqueros y cierta edad, la gente que realmente viste de traje a diario cada vez es menos, y sí que ahí es muy sobrio y demás. La gente más joven que se está introduciendo un poquito en esto sí que quizás es más atrevida, y un poco la idea es que vayan con las tendencias. Yo en el local y demás sí que entra un poco más de gente pidiendo moda. O sea, sí que piden trajes más nuevos, un poquito, pero bueno, eso es un poquito la gente que quiere renovar el traje. Sí que es verdad que hay gente que se compra un traje cuando se casa y no se lo vuelve a comprar hasta 50 hasta el años siguiente después. acontecimiento familiar o cuando ya la talla no le permite Entonces, seguir usando. Claro, y entonces ahí sí que ya no hay riesgo, o sea, que sobre todo es eso. Un 30% es ya un 30% de gente ya se anima mucho más al cambio, y pues por ejemplo ahora con la introducción de las pajaritas y demás, con colorido, pero aún hay un 70% de personas que le cuesta. Se está consiguiendo. Poco a poco hay labor de Yo equipo. tengo que romper una lanza en favor de los banqueros que se clasifica como estos son sobrios y son sobrios siempre, porque yo los que me vienen así en mente que tengo de clientes son muy elegantes. Sí, o muy sea, elegantes. en Santiago hay banqueros jóvenes hablo hasta 50 años, que no Jóvenes. los aparentan. No Perdona, los aparentan. jóvenes. No me digas lo Y contrario. aunque se los ven- aparenten, son jóvenes. Vale, pero que se ven chicos, Sí, o sí. sea, tienen una elegancia de traje, pero que no tiene nada que ver con este panorama gris y Con esta azul, imagen, claro. que es una pasada, o sea, lo bien que van y son de oficina y son banqueros. Sin embargo, aquí ves, claro, la plana mayor ya están, ya... Bueno, de hecho yo creo que cuando viste, sobre todo yo que vi este acto reflejado en el Correo Gallego, en el periódico, esa foto de familia, bueno, creo que en la primera fila había una mujer y eran como salpicadas, casi no se veían. Luego es verdad que cuando te vas fijando más y vas fila a fila, pues sí que hay más mujeres, ¿no? Pero así la primera imagen de Banco Sabadell es un montón de hombres con traje y corbata, para de contar, ¿no? Sí. De todas maneras, Monotemático. el traje evolucionó mucho. El corte cambió muchísimo, las chaquetas ahora ya son un poquito más cortas, más entalladitas, que bueno, con que le das ese toque de seriedad se ve frescura. Sí, no, y aparte no tiene nada que ver Pantalones con que sea, o más sea, la sobriedad pitillos. es elegante al final, o sea, que se trata de eso, pero bueno, es un poco que innovar, pero sí que es cierto que, como dice Manuel, hay mucha gente que sí, pero eso es gente que le gusta vestirse, evidentemente, y ahí sí entran novedades, y claro que sí, que con un traje puedes ir perfecto, o sea, de hecho lo vas. Pero sí es verdad de que por el hecho de su profesión, como que... Sí, bueno, yo en realidad antes me refería un poco a la visión general esta de imagen global, Sí, que que daba un poco tenemos esa sensación como imagen que tenemos de muy ejecutivos. clásica y muy poco arriesgado, o sea, todos con la camisa blanca, la corbata azul, un poco este es el primer impacto, Sí. evidentemente si seleccionas, a ver. De todas formas, sí que es verdad que parece que cuando hablamos de un look masculino elegante siempre nos vamos a... Tenemos como cliché el ir de traje, con corbata, no sé qué, y luego te das cuenta que, bueno, se puede ser muy elegante, tener un punto muy estiloso y no llevar para nada traje, o sí, 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 o llevar un traje. Y no es lo mismo ver un traje, solo porque lleves un traje no eres elegante, ¿no? No, es que a ver, según vas hablando es lo que estaba pensando, es decir, elegante es la persona, porque aunque te pongan la mejor ropa del mundo, el traje con el corte más fabuloso y el tejido más rico, si tu porte no es elegante y tú como persona no lo eres, da igual cómo te vistan, Algo ayuda. entiendo yo. Sí, algo Evidentemente ayuda. ayuda. Es como quien se pone unos tacones y no sabe caminar con ellos. Pues vale, a lo mejor el tacón te ayuda, a lo mejor no. O sea, depende un poco... Pero sí que Pero es sigues verdad que los diciendo vaqueros... qué zapatos más increíbles que elegantes eran. Claro, o sea, a mí Lo de es que 50-50, elegantes ¿no? eran, no. O sea, 50-50. qué zapatos más increíbles, qué mal los llevaba esta persona, a lo mejor, eso sí. Pero sí que es verdad, ya te digo, yo me quedo que es un vídeo monocromático en general, destacaba así
una pincelada de color, una señora con un vestido en un tono coral, así con unos lacitos dorados. Bueno, destacaba por el tono que utilizó, pero en general iba muy bien. Es una pena que se abusa un poco quizás de los tonos de las corbatas, que casi todos son en la gama de los azules, porque asocias la elegancia y la sobriedad de los hombres con los tonos oscuros. Pero bueno, la corbata puede romper eso, ¿no? No tiene por qué mantenerse oscura. Yo no creo solo por asociarlo a elegancia, sino porque yo estoy un poco con Javier, que hay gente que no es tan atrevida o que de repente ves una corbata, una época que todos los hombres del mundo mundial que iban de traje y querían salirse tal, iban de corbata roja. Sí. Entonces ya saturaba la corbata roja, ¿no? Entonces, ¿por qué no atreverse con pues, otro tipo de corbatas o otro color que a lo mejor llama un poco más la atención, pero bueno, parece como que eso, que es de azul. Porque no quieren correr riesgos, ¿no? Y van a lo seguro a lo mejor. Pues ya nos vamos al 70%, sí, que decía claro. Javier, ¿no? Claro. Bueno, pues nos vamos con otro de los actos que no se ha celebrado en Compostela, pero sí ha suscitado muchísimo interés y de moda nos va a dar mucho que hablar. Con él vamos a empezar ya esta nueva etapa en el programa en el que empezamos a pensar en nuestra gala de los elegantes. Vamos a ver la entrega del Balón de Oro. Bueno, pues vamos allá a comentar esta entrega del Balón de Oro que nos dejó imágenes muy entrañables, como Cristiano Ronaldo, que no se lo acababa de creer recogiendo ese Balón de Oro, emocionadísimo, y a quien ni siquiera Leo Messi con ese color de traje pudo eclipsar. ¿Traje de Leo Messi sí, traje de Leo Messi no? Esto ya es la primera pregunta de la noche. Trajes a ver, a favor, que levanten la mano en plano general, a favor de este traje de Leo Messi. Yo creo que estuvieron los dos, tanto Messi como Ronaldo, muy a la altura. Demostraron que son unos auténticos cracks dentro y fuera del campo de fútbol. Muy elegante, me llamó la atención la elegancia de Cristiano Ronaldo y el saber estar, y me encantó el atrevimiento de Messi, porque hace falta ser muy atrevido, pero me parece elegante. Bueno, un voto a favor de Messi. Yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, a mí, bueno, un poco la tónica general, sí me gusta que vayan todos de smoking porque me parece el traje más apropiado para esto. Me encanta que vuelva a ver esto, un poco de brillo, un poco eso de originalidad y las pajaritas y demás. El traje de Messi, arriesgado sin duda, si Dolce & Gabbana lo es. O sea, que tampoco... ¿Qué pasa también? Seguramente si hubiera sido al revés, si lo hubiese llevado Cristiano Ronaldo, la cosa hubiera sido diferente, el impacto por lo menos, pero a mí me parece que va perfecto. Y además en estas cosas de lo que se trata también es un poco de llamar la atención. O sea que, y elegante desde luego. 2 points para Leo Messi. Marisa. Aparte que ya nos tiene acostumbrados, porque el modelito del año pasado... A mí me gusta más yo lo voy a decir ya, si me gusta más también este que el de llamaba muchísimo la atención, pero no le quitaban nada de elegancia. Yo los veo, pero súper elegantes los dos. ¿Sí? Súper elegantes. Bueno, a mí me gustó más el de este año que el de Topos. Debe ser que yo ya un poco ya soy muy fan de los lunares y entonces me cuesta, y ya cuando lo vi fue como, uff, este es bueno, pues mira... Al final él ya, lo que dices tú, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados a dar así ese punto. Marisa, ¿sí, no? ¿Qué te pareció? A ver, yo sí que rompo una lanza en favor de Messi. Es verdad que el del año pasado no me gustó nada, prefiero el de este año. Me gusta que él se arriesgue, yo no se lo pondría jamás a mi marido, por ejemplo, no me atrevería, y creo que él tampoco, pero sí me gusta que él, que tiene mucha repercusión mediática y que es un hombre, bueno, pues que todas las miradas se fijan en los deportistas hoy en día, sobre todo en deportistas tan señalados, pues que abran un poco camino y que marquen estas tendencias, ¿no? Para salirse un poco y que rompan un poco de lo que es la pauta y la tónica habitual. Y por otro lado, como no me gusta nada Cristiano Ronaldo, porque a mí, aunque lleve un traje que puede parecer impecable, a mí él no me parece un hombre elegante, no me gusta, él en general.
reconozco que tampoco puedo ser muy objetiva porque soy culé hasta la vena, entonces no voy a darle un voto a Ronaldo, jamás de los jamases. Y además me parece que el anillo este que lleva en el meñique le hace muy vulgar, Sí. los botones llevaba como dos oscuros, el tercero con... Bueno, no sé eso- si era de eso cristal a mí sí me diferente sí, o algo, sí a mí no me es gusta. un toque, Sí. porque al final No es me eso, gusta. los complementos en los hombres al final están muy limitados y yo creo que esta gente precisamente como tiene los actos, que a lo mejor aquí no los tenemos, y tienen un poco eso, la repercusión mediática, son los que tienen que plantear la moda, porque es que si no sería todo demasiado sobrio y aburrido. A mí Cristiano Ronaldo sí me gustó, ¿eh? Que conste. Y yo no soy nada fan, yo soy del Barça también, así que nada de rollos con el Madrid. Y no me gusta Cristiano Ronaldo y además en su día a día para mí es un poco viceverso. No sé, se puede definir así de alguna Sí, es forma. como tiene un poco así punto como viceverso. muy alternativo, así, que no sabes si No, va o yo viene, alternativo ¿no? le llamo otra cosa, viceverso. Viceversa, sí, este punto, bueno, que no. Y sin embargo, sí me parece que a mí me gustaba mucho cómo iba vestido y creo que lo defendía muy bien. Sí, o sea, a veces no acierta con los looks, pero esta vez yo creo que sí, que es muy apropiado. Yo de todas maneras no tengo ningún tipo de perjuicio con Ronaldo. Soy muy poco fan de los futboleros, no entiendo nada de fútbol. Y yo tengo que decir que sí que me gustó su forma, y yo lo veo elegante. Lo veo elegante. Yo no sé si es por la planta, físicamente. Pero te voy a que decir una cosa, está Messi muy... no tiene una cara agradecida. Y es evidente que tampoco Una tiene cara una estatura, agradecida. pero tú le Claro. pones a Messi la estatura de Ronaldo, y bueno, y le acomodas un poco la cara, y ese traje luce de otra manera. Te voy a decir una ¿O no? cosa, te voy a decir una cosa. No hay nada más elegante que decir de alguien que no tiene una cara muy agradecida. Nada de es feo, no, no tiene una cara muy agradecida. Me voy a quedar con esta frase porque es el colmo de la elegancia dialéctica. Manuel, ¿qué te ha parecido a ti? Bien, pues yo comparto de los tres, le doy el voto favorable a los dos. Me quedo mucho con lo que dijo Sandra, de que desde años ya este tipo de personajes llevan siendo el icono y que marcan las tendencias por unos motivos o por otros, con lo cual para los chicos y para las tiendas va fantástico, que por lo menos animen a los chicos a renovarse y a cambiar, porque si no tendemos a caer en sobriedades y en demasiado informalismo, ¿no? Entonces, el look de Messi me gustó mucho más que el año pasado, evidentemente. Lo veo muy él porque, pues como decías tú, es un crack en todos los aspectos, persona, futbolística y fuera de, pues parece que es una hormiguita y al final, pues mira, te da un toque, ¿no? Y muy bien, la verdad es que me gusta mucho porque demuestra su personalidad, que aquí estoy yo y ya está, ¿no? Y el Cristiano... Ya lo has dicho todo, diciendo el Cristiano ya lo has dicho todo. Yo Y creo que el os tiene, Cristiano no a estoy ver, de acuerdo conmocionados contigo. porque como lloró y nadie esperaba que echase tanta No. lagrimita, Bueno, vamos a ver. pues ha ganado el corazón. No, yo No, no, no. Cristiano- Pero A mí me enhorabuena ha al gustado. llorón que ya tiene su balón. A mí me ha gustado y después de 4 años llevándolo Messi yo creo que fue un poco el cúmulo de, bueno, realmente de emoción y de que no, yo creo que al final ya no se lo esperaba y de que, bueno, de que pues lo típico, subir a su hijo, su madre llorando, yo lo entiendo, que llore y desde aquí, vamos, bien por Estamos Ronaldo. contigo, ¿no? Estamos contigo, A ti corazón. y a ti ambas se te cosas. ve mucho el punto culé. Pero bueno, Entonces, Sí, no lo puedo evitar. Pero bueno, a mí sí me sigo diciendo que me gustó. Y cuando habláis, a ver, el hecho de que esté ahí, de que sea futbolista, tenga buena planta, pues mira, a mí David Beckham, por ejemplo, me parece que es una persona que era muy arriesgada con sus looks, que luego le intentaron copiar muchísimo. Y para mí, por ejemplo, es una persona que tiene mucho estilo, aunque tiene cosas que no me gustan. Y sin embargo, bueno, yo creo que Guti es un amago de quiero ser y no llego, por ejemplo. Es que nos estás poniendo a los dos extremos. claro, A ver, tienes es que el David Beckham se come a cualquier futbolista, en todos los sentidos. O sea, es que David Beckham, aunque lo veas en No estoy bañador, hablando de sigue siendo fútbol, ¿eh? elegante. No, 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 yo Es un tampoco. icono de- Te hablo Yo como creo hombre que es una persona prototipo con de mucho elegancia, estilo, de ¿no? belleza, De atrevido de y con anatomía estilo. perfecta. es un icono. Claro, es que David Beckham, o sea, vamos a ver. Tú ahí estás me con frases poniendo- míticas, ¿eh? No, Me las voy a lo estás apuntar. poniendo en un extremo lo que sería, digamos, el prototipo de hombre, en este caso deportista, ideal,
de hecho está que, o sea, que trabaja como modelo publicitario, al margen de que sea futbolista o no. Y hace muchísimas campañas, porque tiene una imagen bueno, pero me impecable, refiero, y luego nos yo pones creo, a Guti, no, que yo es me un refiero, amago de algo, que claro. yo me refiero con esto, pero incluso me con refiero con Cristiano, esto, incluso con con Cristiano, Cristiano pasa quiero lo decir, mismo, o sea, realmente para mí el punto ese de que va bien y tal, para mí roza muchas veces el horterismo. Dentro Cristiano. sí. Claro, pero Beckham Dentro, jamás. no. Claro, pero era lo que quería decir, ahí era lo que quería llegar. Tiene detalles de macarrilla. Claro, efectivamente, ahí le has dado. Entonces, Bueno, no. pero ahí Tú era lo que fíjate, quería le quitas llegar la yo. ropa a los dos y en bañador, Está muy o bien. sea, ves a uno y ves a otro, y la elegancia de Beckham no la tiene Cristiano ni del derecho ni del revés, por ningún lado. Bueno, ahí quería llegar yo, que muchas veces marcan estilo, y lo que David Beckham pues ha marcado estilo, y lo ves que es una persona que todas las tendencias las asimila, y Cristiano Ronaldo, pues aunque le veas cosas que son de última moda, en él siempre rozan un poco este punto hortera. Y sin embargo, en el Balón de Oro, para mí iba muy bien, por eso tiene más valor. O sea, no soy súper fan de Ronaldo, era lo que quería decirte. Es para convencerte un poco y que no se vea si está bien a culé. Porque bueno, si hablamos de peinados, ¿quién gana? ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Con la mano en el corazón. Ninguno. Sí, Cristiano marca más tendencia, pero es que lo que dije antes, a veces queda cada corte que es de, vamos. Que no. Bueno, y sus acompañantes, ¿qué me decís del sector femenino, del poco que se veía, pero que algo se veía? Irina Swank, que siempre va impresionante, y yo creo que en esta ocasión quizá iba pues, como, la verdad, más discreta, a lo mejor para dejarle protagonismo a su chico o a Antonella. Yo creo que iba corta. O sea, yo le hubiese puesto un largo a la novia o a la pareja, o lo que él entienda que sea, la que iba con Ronaldo. O sea, yo creo que tendría que haber ido de largo. No me gustó ninguna de las dos, ¿eh? Pero sí que creo que cuando llevas al lado un chico con smoking, pues tú debes ponerte un traje largo. Porque el corto, bueno, pues te lo puedes poner en muchas más ocasiones. Y el largo parece que en esta ocasión lo pedía. Pero vamos, no me entusiasmó ninguna. Y Pilar Rubio, que también estaba allí embarazada, de Carolina Herrera. Para mí la mejor, impresionante. ¿Sí? Sí, la mejor. Y además embarazadísima, que eso tiene mérito doble. No, es guapísima que está. Y aparte haciendo una pareja perfecta con Sergio Ramos. Sergio Ramos también estaba increíble. Javier, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Yo solo discrepo que Irina Swank me parece que a pesar de todo, o sea, me gusta que va muy sobria a lo que ella, porque ella llama la atención, o sea, esta chica, yo creo que en pijama, o sea, es espectacular. Y yo creo que sí que va muy sobria para lo que acostumbra y va elegante, a pesar de que vaya de corto, o sea, no es nada extremo, y yo creo que sí que va acorde con él, porque al final un vestido corto de cóctel también es muy elegante. O sea. Bueno, pues vamos a finalizar ya con la entrega de los Globos de Oro. Es la primera de las alfombras rojas de la temporada, más que nada para ir cogiendo carrerilla para nuestros elegantes 2014.
Veíamos unas imágenes de diferentes estilismos de los Globos de Oro, que es la antesala de los Oscars en Estados Unidos y de los Goya españoles, y de nuestra gala Elegantes en Compostela en el 2014 en el entorno de Semana Santa. Los estilismos así de entrada que más os han gustado, ¿cuáles han sido? ¿Se puede hablar de un estilismo 10? Emma Watson, ¿no? Creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Bueno, yo tengo el corazón dividido en dos. Vale. Yo personalmente tengo mi corazón dividido A mí en dos. me... En uno dice Emma Watson me lo pido y en otro dice Kate Blanchett me lo pido también. Pero además está muy bien porque además son como dos generaciones muy diferentes, Claro. y las dos en su sitio y marcando eso, mucha moda, muy elegantes, y a la vez eso, Emma Watson muy arriesgada, que su edad se lo permite, su cuerpo y demás, y Kate Blanchett muchísimo más sobria y a la vez con un vestido increíble de Armani. Y yo creo que es eso, peinado, todo, vamos, yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que no tiene pega. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Coincidimos. Sí, bueno, yo de Emma Watson el peinado me encanta. Es de las pocas que optó por los recogidos discretos y bajos, pero en general esas dos destacan, en cuanto a vestido destacan y mucho. En hombres, Javier, ¿qué te gustó? Pues en hombres muy poquito que decir, poco arriesgados, muy sobrios, solo parte con pajarita, que es lo que más se suele utilizar en estos casos, y muy poquitos la utilización de la corbata. Después me llama especialmente la atención pues el colorido que utilizan parte de sus acompañantes, y que seguimos que los hombres no se sacan mucho de... No. ¿no? Tenemos que cambiar un poquito y arriesgarnos un poquillo más. Me imagino que en actos como estos, pues bueno, tampoco es cuestión de arriesgar, pero bueno, un poquillo de colorido no vendría mal. ¿Sí? Sí. ¿Apuestas por unas colorido? pajaritas? Nos falta un de... Messi. Messi ahí. Yo creo que ahí, bueno, un poco el único riesgo que hay en hombres, porque todos eso, mantienen otra vez la dinámica de smoking y demás, ahí simplemente un poco de juego de tejidos, que alguno arriesga un poco con terciopelos, vuelven a presentar chalecos que hace años que estaban totalmente suprimidos de lo que era el smoking, y un poco ahí los cortes, pero bueno, aquí sí ves un poquito que los trajes tienen una evolución, o sea, eso sí lo ves, y que dentro de eso el máximo riesgo es botón 1, 2, entallado, ¿no? Pero un poco de algún tejido ya con algún brocado y eso en algunos sí se ve. Había un look, yo creo que un pelín diferente, que tampoco es que llamaba mucho la atención, pero quizá alguien que sí o todo lo que dices tú, que lo más que se ve son smokings o el black negro total. Y sí llamaba un poco la atención, quizá en ese sentido, el marido de Elsa Pataky, que apostó pues, por una chaqueta de terciopelo con un pantalón. ¿no? Una combinación, en realidad es un smoking, pero es un smoking un poquito eso menos convencional, digamos. ¿Nos gustan esos riesgos, Sandra? A mí, desde luego. Yo siempre voy a las cosas un poquito más exageradas, y sobre todo en estas cosas, que es donde realmente pueden arriesgar. Porque al final esto es un acto, claro que tiene un protocolo y demás, pero bueno, también es para lucirse. Entonces, bueno, tienes que llamar la atención de alguna manera. También la foto al final es lo que te publicita, ¿no? Sí, pues también se llama mucho la atención con escotazos, se llama mucho la atención con colores como el amarillo. ¿Con qué te ha llamado a ti la atención, Melissa? A ver, ese traje de amarillo es imposible que no llame la atención. A mí sí me gusta el color amarillo, de hecho es mi color preferido, pero no me gusta este traje y no me gusta además en esta persona, pues porque creo que no tiene cuerpo para llevar un traje amarillo, porque el amarillo llama la atención por sí solo. Y bueno, no sé, si tienes un cuerpo pues, de niña de 20 que te puedes poner lo que sea, pues a lo mejor sí, pero yo creo que no es el caso. Y yo lo que sí que destacaría negativamente es que se ve mucha pierna, a ver, se ven muchas aberturas muy altas, y eso, según a qué edades, pues puede favorecer o no, porque hay actrices que tienen piernas fabulosas y muy musculadas y estupendas y sin un gramito de grasa, pero las rodillas no engañan.
Y en las rodillas muchas veces se ve la edad de la persona, porque por mucho que te machaques en el gimnasio, al final la rodilla es piel, o sea, ahí no hay músculo que trabajar. Y sí que se ven, a mí me da mucha rabia porque las ves con unos vestidos estupendos y unas aberturas y dices, jo, qué pierna, y te fijas y dices, qué rodilla. Bueno, no te es que pongas te esa fijas abertura. tú, porque Marisa es la típica que lo pilla todo, o sea, lo pilla todo. Yo creo que hay mucha abertura a edades que no se corresponde que tiene que haber semejantes aberturas. Hay una niña, porque a mí me parece una niña, en esos años que tendrá, Amy Adams, que llevaba una falda roja, recibió premio y llevaba un cuerpo, creo que en tonos así burdeos o borgoña, bueno, con una espalda al aire, que tiene un súper cuerpo escotazo. y súper escotazo, que se lo puede permitir. Pues esta niña se hubiese podido tranquilamente permitir ese tipo de aberturas, pero otras no. Entonces que jueguen con los tejidos, que jueguen con los colores, que jueguen con los peinados, con otro tipo de cosas, pero que no exhiban ya tanta pierna, porque tendrán otras partes mejores que lucir probablemente. Pues ya lo saben, que jueguen con otras cosas, pero nada con los escotes y las aberturas laterales. ¿Qué looks os han gustado, os han llamado la atención? Veíamos muchísimo rojo, creo que fue el color que triunfó en la noche. ¿Qué más os llamó la atención? Emma Watson, lo que decíamos antes, o sea, rompió con todo. Yo creo que fue la innovación absoluta, ¿no? O sea, era como un vestido, como una sobrefalda, por debajo un pantalón, un taconazo. De Dior, pero ninguno tiene nada que ver, o sea, eso es un poco... Y luego que el corte era muy limpio. Y además es lo que dices, al y final muy le favorece acertado. totalmente a eso, a su cuerpo, a su edad, a todo. A mí personalmente me encantó también el de Sofía Vergara, que realmente es un look muy fuerte, pero bueno, que ella se puede permitir. Y eso es muy moda, porque así volvemos a tener. Yo ya todos estos vestidos tan drapeados, estos tricolores, tanto vuelo, esto yo lo veo ya un poquito demasiado repetitivo. Y yo aquí sí veo un look un poco, o sea, por tejido, por los vuelos del vestido y por el palabra de honor que vuelve. Y yo creo que sí, que ella también acertó. Teníamos varias embarazadas, a Elsa Pataky, a Drew Barrymore y a Olivia Wilde con Gucci verde, que quizá era así de los que más llamaban la atención. ¿Qué os han parecido? Porque bueno, el estar embarazadas en avanzado estado, pues también complica un poco a la hora de vestir fiesta, ¿no? O no complica nada. Ya no tanto como hace unos años, porque ya se hace moda para embarazada, cosa que hace unos años parece que se tenía que poner 2 tallas más, ¿no? De algo que te gustase y ya estaba. Y ahora ya hay colecciones para embarazada, ya, o sea, colecciones de calle y encima colecciones de fiesta, con lo cual ya lo tienen un poco más fácil. Y hablando en el mundo en el que se mueve esta gente, pues tienen acceso a muchas más cosas. Entonces, bueno, yo creo que no lo tienen tan complicado. Drew Barrymore yo creo que no acertó para nada, o sea, se le echaban años y años y años encima, iba un poco como, no sé, paseando por la campiña francesa con tanta florecita, así no me gustó absolutamente nada. Me gustó no me acuerdo el nombre que acabas de decir, el vestido verde. Olivia sí. Wilde. Pues yo creo que sí, me recordaba un poco a un look que llevó hace, no sé si 2 o 3 años en algún acto Paula Echevarría, también así verde, con brillos o pedrerías. 2 años en los Goya. ¿Ves? Me recordó así un poquito. Ella llevaba recogido, pero bueno, bien, me gustó, sí. Más Bueno, flojito es que esta. pasamos pero... de lo que había antes, que era estoy embarazada, entonces más disimulo más, me saca milla, a marcar la barriga. Está de moda que las barrigas. Pero esta chica verde, esta Olivia, está muy guapa, muy estilosa. Con una melena. Sí. También, y aparte, bueno, el vestido realmente, el color era muy bonito, muy favorecedor. Yo creo Dentro que de la fuerza de yo creo ese que color... que de todas las embarazadas, de hecho, yo creo que es la que mejor iba. Aprobada. Aprobada por unanimidad. ¿Qué os ha parecido Jennifer Lawrence con ese blanco tan discutido? Jennifer Lawrence sí, Jennifer Lawrence no. Javier, paso palabra. ¿Nos gusta ese blanco con los...? Es que no lo sé definir. De que es como poco elaborado, ¿no? Como que en el último momento se me ocurrió ponerme esto, o sea, da la sensación de que es una cosa como casi improvisada. A mí no me convenció. Y eso que la combinación del blanco y negro, pues oye, parece como que de entrada siempre es una combinación ganadora, pero en este caso yo creo que no. A mí el corte no me gusta, o sea, me encanta como su pelo, me encanta el maquillaje, las joyas, pero el vestido la verdad es que no. Ese corte de pelo que lo vimos en Jennifer Lawrence, lo vemos también en en Charlize Theron, que también lo tiene, Elsa Pataky también ese estilo. Un corte de pelo muy de moda. Pixie, ya te lo dije de la otra vez. Volvemos al pixie. Quitamos las capas y desenfadamos. Claro. Y de hecho, si os fijáis,
cada vez más celebrities tienen cabellos cortos. O sea, tú empiezas... Yo empiezo, yo estoy así, pero a poco que me dejen, a poco que me Poquito a dejen. poco, pero sí, cada vez más. Y bueno, ya se ve, está muy lucida esta chica. Bueno, ya es muy mona ella, pero el corte es muy de tendencias, realmente. Que yo creo que hace unos años era así un poco como la historia de, voy a decir, casi como las bodas. Te ibas a casa y entonces tenías que dejarte el melenón para poder hacer algo. No recuerdas casi a novias con el pelo corto, ¿no? Y en el punto este de moda de fiesta también pasaba un poco, que te llamaba la atención porque era casi como que le hago a la cabeza, ¿no? Que no te vestía tanto. Y sin embargo ahora yo creo que te da un punto estilosísimo precisamente tener el pelo corto. De hecho, Sí. las modelos antes no, vamos, casi por contrato no se cambiaban el estilo de los cortes de pelo y ahora ves que muchísimo, ¿no? Sí. Y de hecho también estamos retrocediendo un poquito en la tendencia de tanta melena suelta y a las ondas flojitas y ya está. Ya empezamos a ver trabajos mucho más elaborados. Las ondas mucho más acentuadas, más bucles. El tema trenza que parecía que iba a decaer, ahora ya se le da un toque más grunge. Ya usamos trenzas ya con unos acabados que eran impensables hace pocos años. De hecho, hay una chica que era la Amy Adams, que comentaste tú, que había ganado un premio, también lleva unas trenzas craneales diferentes. Bueno, la gente se prepara más, ¿no?, para estas cosas, pero busca cositas diferentes. En el tema de los cortes, claro, como no hay tanta melena, la que se da el punto y se atreve destaca porque está muy lucida y el resto pues son melenas más sobrias, ¿no?, en general. ¿Qué nos gustan más? Una melena pulida, bien presentada. No voy a hablar de la de Jacqueline Bisset, que no nos gustó nada. O nos gusta más un recogido. ¿Imprescindible recogido en una gala de premios de este tipo? Imprescindible no, pero muy aconsejable sí. Sí, siempre es caballo ganador, menos es más. Y las melenas o tienen un color precioso y destacan ese brillo que tiene que quitar y ese movimiento natural, o si no se ven excesivas. O sea, te pueden comer la cara, te pueden dar sombras, no suelen favorecer tanto. Tapan joyas, bueno, tienen más puntos negativos que positivos. Y en recogido, en cuanto le encuentres el punto, estás bien todo el día, no hay cambio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿creéis que esta alfombra va a marcar tendencia de cara a los Oscar y a los Goya o van a variar mucho los estilos? Sandra. Yo creo que sí, que esto es, vamos, la primera entrada, pero es que esto marca tendencia en las siguientes galas y en la calle. O sea, es que esto es un poco eso, por eso digo que a mí estos looks que se mantienen, digamos, que sí, que siguen la misma línea y eso, creo que eso no es destacable, porque además cuando tú ves una gala de estas lo que te apetece es eso, es ver algo nuevo, que te sorprendan cada año, que no sea que viene el año pasado y mamona, este año también, o sea, tiene que ser como wow. Y yo creo que sí, que esto va a ser, vamos, la antesala para todo, para los premios y para los looks y demás. Marisa, si tuvieras que elegir a alguna de la gala, ¿con quién te quedarías? ¿Quién es tu look perfecto? Yo con Emma Watson, por todo lo que estábamos comentando, por rompedora, por innovadora, porque el color rojo era un rojo muy bonito, por el pantalón, por el tacón, el peinado, todo. El conjunto yo creo que era perfecto. Me quedo... Sí, a ver, me sorprendieron menos cosas este año que el año pasado, también es verdad, que me gustó más la gala del año pasado, pero esta sorpresa fue una sorpresa muy agradable. Javier, ¿tú podrías darle el Globo de Oro en estilismo? ¿A quién se lo darías? Pues en caballeros, dices. No sabría, porque, bueno, la verdad es que a nivel caballero iba todo el mundo muy elegante, pero Nadie destacaba sobre otro, ¿no? nadie destacaba ese. Pues Globo de Oro colectivo, entonces para el sector masculino de los Globos de Oro. Manuel, ¿quién es la mejor peinada? Hay muchos que me gustan, no vayas a creer. La Amy esta del cabello cortito, que sí, ya la tenía apuntada, me gusta mucho. La Kate Blanchett con su falso bob y un poquito de onda, me gusta mucho porque tiene su punto de elegancia.
pero quizás el recogido que comentamos antes de Emma Watson, discreto, su puntito ahí, es, bueno, lo que dije antes, menos es mal, ¿no? O sea, va elegante, va bien y está favorecida, ¿no? Y en melenas, pues bueno, hay muchas que están bonitas, pero no destaca tampoco ahora esta, no me doy cuenta tampoco. Sandra, ¿y alguna que hayamos visto que te haya sorprendido el look, para bien o para mal, de cómo acostumbráis? Pues una que también me ha gustado mucho es Uma Thurman, que realmente tampoco me parece que destaque demasiado en estas cosas por espectacular, y sí creo que en esta ocasión sí lo va, con un Versace, con un cuello halter que le favorece un montón. Y ella, bueno, ya para bien, y para mal, que siempre me gusta mucho, Sandra Bullock, y en este caso no me gusta en absoluto. A mí me chirría del vestido de Sandra Bullock, no me gusta especialmente, pero me chirría muchísimo el fondo de abajo azul. Se me mete aquí, o sea, la parte de arriba no me gusta mucho, pero la de abajo ya directamente no. Y además es que le echa años encima, ¿eh? ¿Verdad? Sí, parece como como... no es un look que No, nada. Vamos, yo creo que en general ni la combinación de colores, ni... Yo creo que esta vez se equivocó mucho, ni peinado, ni... Sabes que es una chica que siempre va tan bien, y en este caso bastante... La suspendemos. Bueno, pues gracias a los 4, yo no me quiero ir sin que hagáis vuestra primera votación del año, pensando ya un poco en nuestra Gala Elegantes 2014, a ver si son posibles candidatos o ya han repetido, ya tienen zapato en casa. Marisa, ¿hay algunas personas en Santiago que te gusten especialmente cuando vas por la calle y digas, bueno, qué bien vestido va siempre? Como la de Aquí no hay quien viva, ¿no? Qué mona va esta chica siempre, pues lo mismo. Qué bien va siempre. Yo creo que qué bien va siempre Sandra Bazos, que es una chica muy estilosa, tiene un estilo propio y ella misma, o sea, se ponga lo que se ponga, de diario, menos de diario, yo creo que es una chica con un estilazo impresionante en su forma de vestir, en su forma de comportarse, en su peinado, en todo, y me gusta mucho. Siempre que la veo, ¿eh? Siempre, o sea, da igual que la vea más o menos arreglada, pero siempre. Pues Sandra Pazos, ya posible en nuestra lista de precandidatos a los premios Elegantes 2014, Javier. Uy. Tantos que pasan por el Corte Inglés. ¿Alguno que destaque especialmente vistiendo bien? No sabría decirte en estos momentos. Tantos que Un visten nombre. bien. Sí, los hay que visten muy bien. Lo que pasa es que en estos momentos no sabría decirte un nombre. Te pongo deberes, ¿eh? Para la próxima vez me traes la lista de los que visten bien. Manuel. Estoy un poco como Javier, ¿eh? De los muchos que se me puedan ocurrir, todos tienen zapato en casa. Y en hombres, por ejemplo, Manuel Vázquez, pero es que bueno, son empresarios, que no son tampoco Bueno, Manuel de las Vázquez, fotos. empresarios. Luego te diré, te concretaré quién es, pero bueno, siempre va impecable, por ejemplo. Y si no, la chica esta también, Sonia, que está en la Rosaleda, es la segunda de Rafael Silva. Sonia Lois. Sí, sí, Tiene unos looks muy personales y muy buenos. Muy buenos. Y de hecho para alguna gala que la tengo vista, de sorprenderme, o sea, cosas que, onda, qué bien le queda, ¿no? Cosas incluso mezclando tradición gallega, o sea, para algún evento. Y sí, tiene un toque muy personal. Pues Sonia Lois, apuntada. Creo que no salió nunca. Muy bien. No, sí, ya la tengo apuntadísima Vale. para mi lista de posibles candidatos. Queda mucho camino, pero bueno, ahí está, veremos qué pasa. Sandra. Pues bueno, ya que me tengo que posicionar, pues yo le voy a dar mi voto a un señor que yo creo que va siempre impecable, de la mañana a la noche y en cualquier acto, y es Emilio Santasmarinas. Pues Emilio Santasmarinas, que fue uno de los candidatos el primer año, cuando empezamos con los premios Elegantes, no sé qué año era, pero Elegantes 2000 algo. Ahí estaba también nominado Emilio Santasmarinas y lo volvemos a recuperar para esta lista de posibles candidatos a los premios Elegantes 2014. Pues la próxima semana veremos cómo van quedando estas cosas y gala tras gala que vamos cogiendo ideas. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí y nosotros nos vamos ya a un pequeñísimo corte para la publicidad y enseguida seguimos con Corazón.